117 asambleístas, siendo las 15 horas con 47 minutos. Continúa este proceso con el espacio asignado, con el tiempo asignado para la réplica. Se anuncia que iniciará así la asambleísta Viviana Veloz. Buenas tardes, señor vicepresidente, compañeros legisladores y nuevamente al pueblo ecuatoriano que está siguiendo esta transmisión. Definitivamente Pablo Celi es una oda al cinismo. Eso nadie puede decir lo contrario. Hoy también entendemos por qué invirtió tanto dinero en arte en la Contraloría. Magnífica intervención histrónica que tuvo en este pleno, que pretende hacer creer que usted es casi un santo. Tendríamos que decirle el santo Pablo Celi por desvanecer glosas de manera milagrosa y cobrar coimas. Refiriéndome a la causal de delincuencia organizada, los hechos probados en la Comisión de Fiscalización demuestran que el señor Pablo Celi vulneró las siguientes normas: el artículo 212, numeral 2 de la Constitución, el artículo 22, literales A, B y H de la Ley Orgánica del Servicio Público, el artículo 24, literales J y K de la Ley Orgánica del Servicio Público y, por último, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Respecto a la causal de delincuencia organizada, debo manifestar que lo que se está juzgando en esta asamblea no es el delito establecido y tipificado en el COID de delincuencia organizada. De hecho, en mi intervención no cité ni una sola norma penal. Le repito nuevamente, señor Celi, lo que se está jugando aquí en este pleno es su responsabilidad política, y los hechos que sirven para este proceso son el expediente de instrucción donde constan documentos, chats y versiones que, si bien aún no son valoradas por un juez penal, no existe norma alguna para que la Asamblea pueda utilizar esa documentación para determinar si existen vulneraciones a las atribuciones constitucional y legales de la Contraloría General del Estado. En esos documentos se puede apreciar que la Contraloría, que es la llamada a verificar la transparencia del accionar de las instituciones públicas y los recursos públicos, no adoptó las medidas administrativas para garantizar esa atribución. En su misma gestión interna, Pablo Celi, quien era la máxima autoridad de la Contraloría. Y usted, como máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, estaba obligado a dar cumplimiento con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y como parece que no se acuerda de esa norma, le voy a leer. El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Esa norma, que en la mayoría de informes se usa para sancionar a las máximas autoridades por las acciones de sus subalternos, también es aplicable a usted, señor Celi. Usted debía esclarecer un proceso que proporcione seguridad razonable para alcanzar los objetivos de la Contraloría, que es el de establecer responsabilidades administrativas y civil culposas. Está claramente demostrado que la Contraloría, durante la gestión de Pablo Celi, cobraron peajes para desvanecer glosas. Lo que no está acreditado aún es la responsabilidad penal de los participantes en ese esquema corruptor. No obstante, los documentos que constan en el expediente fiscal y que son parte de los documentos que reposan en la Comisión de Fiscalización, allí se puede apreciar de manera clara que existen vulneraciones a su responsabilidad en el marco del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Está demostrado esta situación con los documentos del expediente fiscal. Además, en su alegato nunca cuestiona los documentos
o los argumentos vertidos en las versiones que constan en el expediente. Es tan abrumadora la evidencia presentada en la comisión que usted prefirió dedicarse a los temas de forma en vez de responderle al país de los drafts, los informes aprobados por usted o lo que usted direccionó o las versiones. Usted, señor Celi, debe responder y espero que las bancadas envíen un mensaje contundente y claro para que los hechos juzgados el día de hoy nunca más se vuelvan a repetir. Causal de intromisión de los órganos electorales. Para que quede claro, el señor Celi y a los asambleístas, los hechos establecidos en la Comisión de Fiscalización demostraron las causales de intervención en el proceso electoral, pues los actos para proscribir a 4 organizaciones políticas incurrieron en las siguientes violaciones a la ley y a la Constitución. El artículo 219, numeral 8 de la Constitución, el artículo 212, numeral 2 de la Constitución, el artículo 18, inciso final de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el artículo 16 del Código de la Democracia, el artículo 76, numeral 7, literales A, B, C, H, I y K de la Constitución en concordancia con el artículo 31, numeral 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Por último, se vulneró el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Debo recordarle al señor Celi que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y en este modelo los derechos y garantías fundamentales son un valor central, el cual deben estar abocadas todas las instituciones del Estado. Y precisamente un valor fundamental dentro de un Estado de Derecho es la seguridad jurídica reconocida en el artículo 82 de la Constitución. Esta norma impide que se cometan arbitrariedades. Este derecho implica también la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. En el caso de los informes de auditoría, DNA1-0053-2019 y DNA1-AI-01147-2020, la Contraloría recomendó que se revisara la situación jurídica de 4 organizaciones políticas para posteriormente solicitar de manera expresa la eliminación del registro de organizaciones políticas al CNE. Esa petición nunca se fundamentó en ninguna norma jurídica, exigiendo que el Consejo Nacional Electoral realice una acción no contemplada en la legislación vigente, vulnerando el principio de legalidad reconocido en el artículo 226 de la Constitución. Además, la facultad de la entidad emisora de un acto administrativo de revocarlo no puede afectar principios como la seguridad jurídica y confianza legítima. El Código Orgánico Administrativo en su artículo 22 reconoce el principio de seguridad jurídica y confianza legítima que impide que los administrados se vean afectados por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada. Este principio administrativo es consecuencia directa de la aplicación del artículo 82 de la Constitución antes señalado, lo que impide que el Estado pueda desconocer o revocar un derecho adquirido, como lo es el derecho de participación política a conformar partidos y movimientos políticos. Los informes de Contraloría analizados no demuestran que los errores en los registros del movimiento Fuerza, Compromiso Social, Libertades, Pueblo, Podemos, hayan sido provocados por su culpa grave o dolo, pues el informe determina que existieron fallas en el sistema informático y en el personal del Consejo Nacional Electoral. En tal virtud, no resultaba procedente bajo ningún concepto que se recomiende al Consejo Nacional Electoral revocar derechos políticamente, legítimamente alcanzados por los adherentes permanentes de las 4 organizaciones políticas mencionadas en los informes de Contraloría. De allí
que una interpretación sistemática del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado implica que el último inciso se debe interpretar en el sentido que se prohíbe a la Contraloría recomendar, modificar resoluciones ya adoptadas, por lo que el argumento de Pablo Celi resulta falso. En especial porque el mismo Pablo Celi señala que sus recomendaciones son de cumplimiento obligatorio en aplicación al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que una recomendación en la práctica es una disposición de obligatorio cumplimiento para la entidad a la que va dirigida y efectivamente, por esa misma razón, el Consejo Nacional Electoral terminó revocando la personalidad jurídica de 4 organizaciones políticas. Por otro lado, las acciones de Pablo Celi no solamente recomendaron la desaparición de las 4 organizaciones políticas, sino que sancionó a 3 consejeros con la destitución en pleno proceso electoral, una acción que evidentemente afectaba al órgano electoral. Bajo estos antecedentes, resulta claro que el accionar de Pablo Celi estuvo políticamente motivado para presionar al órgano electoral, para proscribir a un movimiento político, para impedir una participación política. Así de desesperado actuaba Pablo Celi para lograr sus fines políticos. Por otro lado, también parece que el señor Celi no escuchó mi alegato, cuando de manera clara indiqué que la responsabilidad política es independiente de otro tipo de responsabilidades. El señor Celi parece que tampoco escuchó las normas incumplidas con su accionar, tanto en la intromisión de la función electoral como en el proceso electoral, en donde nunca mencioné que se le estaba juzgando como una infracción electoral según el artículo 279, numeral 7 del Código de la Democracia. Pero no importa, porque el criterio que hoy estoy manifestando no es solo mío ni tampoco el de mi bancada. Usted no está por sobre la Constitución, ni de la ley, ni de las decisiones de organismos de justicia como el Tribunal Contencioso Electoral. Su accionar con esa recomendación que usted dice que se hizo en apego a la ley y que no es más que una falacia, fue rechazado por la justicia y consideró que la eliminación del registro de las organizaciones políticas afectaba el principio de seguridad jurídica, por lo que usted hizo también constituyó un acto reñido con la Constitución y la ley. Además, usted mismo confesó que el pedido de eliminación de las 4 organizaciones se hizo el 19 de junio de 2020, luego de que la misma Contraloría expidiera el acuerdo de suspensión de plazos a los órganos electorales. A confesión de parte, relevo de prueba, señores legisladores, porque eso manifestó cuando hacía su alegato el señor Pablo Celi, y no solamente dijo que él estaba involucrado, también que supuestamente había tenido injerencia la señora fiscal y algunos jueces. Compañeros legisladores, se está juzgando un incumplimiento de funciones por el accionar de Pablo Celi. Como ha quedado demostrado, vulneró varias normas de la Constitución, el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo cual implica un incumplimiento como servidor público al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público. En la causal de intromisión en el proceso electoral, los actos probados en esta asamblea demuestran que Pablo Celi vulneró los siguientes artículos: artículo 219, numeral 1 de la Constitución, artículo 221 de la norma suprema, el artículo 16 del Código de la Democracia, el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En este tema, el señor Celi sostiene que hizo un requerimiento al Pleno que fue negado. Pero me pregunto, ¿para qué quería revisar el sistema informático del Consejo Nacional Electoral cuando estábamos dentro de un proceso electoral? Además, cuando también estaba pendiente por resolverse tanto los recursos administrativos como jurisdiccionales ante los organismos de la función electoral. ¿Qué pretendía el señor Celi con este accionar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pretendía con este accionar inédito
que desde que el Ecuador retornó a la democracia en 1979, está vigente también desde ahí la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, es decir, desde el 2002. Pasaron 19 años y ningún contralor nunca había cometido tan grosera intromisión de pedir revisar el sistema de escrutinios de los órganos administrativos electorales. Resulta evidente que esta petición respondía a una intencionalidad y era deslegitimar la elección. Y todos sabemos por qué lo hizo. Todo el Ecuador sabe por qué lo hizo. Tenía miedo él y los grupos que lo respaldaron durante los 4 años previos. Pero qué sorpresa, cuando el candidato que intentó proscribir por todas las formas y todas las vías no ganó. En ese momento, precisamente, señor Celi, usted dejó de ser útil y todas sus trafacías se volvieron una carga tan pesada para sus aliados, que no han dudado en quitarle el respaldo porque ya usted no les era útil. Y tan pronto ganó el candidato que ellos querían, dejaron su suerte ahí echada. Además, no se enoje con la Revolución Ciudadana, señor Celi. Nosotros estuvimos 4 años denunciando las irregularidades que cometía usted y también altos funcionarios del Morenato. Solo cuando fue desechable para sus aliados, empezaron a tomar en cuenta las causales para iniciarle acciones penales y también electorales. Ya mismo la Corte Constitucional determinará que no existe conflicto de competencia y lograremos que brille una verdadera justicia donde usted responda política, civil, penal y electoralmente. Usted no es un reo de las circunstancias, usted es un reo de sus abusos del poder en la Contraloría que le concedió ese poder el gobierno de Moreno, del cual ahora reniega. Este es el señor Celi. Ustedes han visto, ecuatorianos y señores legisladores, cómo ahora critica a Moreno, pero usted era el brazo derecho persecutor de ese mismo gobierno que ahora reniega. Usted ha dicho que nunca antes la Contraloría tuvo ese nivel. Déjeme decirle que sí es verdad, nunca antes. Solo con usted se ha visto tantas fechorías. Nunca antes sucedió, dice, que un contralor esté siendo juzgado políticamente por incumplimiento de la Constitución y la ley. Y también en el ámbito penal, porque la justicia tiene que sancionar, no puede dejar eso en la impunidad por delincuencia organizada. Y efectivamente, nunca antes habíamos tenido eso. Lo que sí se puede ver es que su ego es tan grande como sus errores y los delitos que se investigan. Señor Celi, aquí no ha existido una vulneración del debido proceso. Es la Constitución la que establece el juicio político y la ley orgánica de la función legislativa, que determina el procedimiento, y así lo dice el académico cuencano Teodoro Verdugo en su libro publicado por la propia Asamblea Nacional denominado El juicio político. Abro comillas. El juicio político es una potestad por medio de la cual podría establecerse una responsabilidad política a servidores públicos de alta jerarquía por el cometimiento de faltas de carácter político, que en el evento de ser comprobadas devienen en la aplicación de una sanción como la remoción o inhabilitación para el cargo. El juicio político, por tanto, es un medio para exigir responsabilidad política. Cierro comillas. Pero además dice que el juicio político es parte de la arquitectura democrática para fiscalizar y de lo que aquí se resuelva se deberá también enviar a Fiscalía. En consecuencia, en el decurso del procedimiento enjuiciamiento político en contra de Pablo Celi de la Torre, se han observado las garantías del debido proceso legal, constitucional y convencionalmente reconocidas. Se ha permitido y posibilitado su preparación de defensa, ha comparecido y ha propuesto pruebas de descargo. Sin embargo, el desacuerdo e inconformidad del encausado con el resultado contrario a sus intereses es natural, pero no deviene precisamente porque aquí
o la Comisión de Fiscalización haya vulnerado sus derechos constitucionales. Su cinismo, señor Celi, es muy grande que usted hable de inocentes, cuando usted sabe que fue victimario de gente inocente, de jóvenes profesionales a los que persiguió y ultrajó, todo por servir a los odios del gobierno de Moreno, del cual fue el Rasputín, pero ahora que lo han abandonado, también habla mal de ese gobierno nefasto. Oírle hablar de la señora Chabet Chaumón me indigna como mujer y le debería dar esa misma indignación a todas las compañeras legisladores, porque ella es víctima de su poder y de cómo sometía incluso a los jueces. Está demostrado que lo que usted hoy pretende negar, que ejercía presión para desvanecer glosas, lo ilegal era que este desvanecimiento se haga para beneficiar intereses mezquinos. Eso se llama cobardía por parte de Pablo Celi. Pero es muy claro, eso sí, que las actuaciones no liberan a los funcionarios. Y me voy a referir a los temas que yo sustenté. Pero en general, ¿cuál ha sido la defensa del señor Celi? Yo no fui sino los funcionarios, dice. El pobre señor Celi no hizo nada. Eso se llama cobardía, señor Pablo Celi. Pero que este juicio sirva para que los funcionarios sepan que nadie puede actuar al margen de la ley, porque tarde o temprano tendrán que responderle al país. Señor Celi, claro que se inventó la atribución de verificar la situación legal de las organizaciones políticas, porque no había razón para intervenir en el Consejo Nacional Electoral, y para demostrar su mala fe le voy a decir dos cosas. La primera, que los movimientos observados fueron 13, pero usted se concentró solo en 4. ¿Y por qué se concentró en 4? Porque no podía hacerlo solo con Fuerza Compromiso Social. Segundo, el movimiento Fuerza Compromiso Social jamás, hasta el día de hoy, ha recibido un solo centavo por fondo partidario permanente. Usted, aunque no lo quiera reconocer, le ordenó al Consejo Nacional Electoral eliminar, y este lo hizo. Entonces, además de actuar con cobardía, también le miente al país. Solo, decía Lula da Silva, dice, solo podremos salvar este país si tenemos la valentía de hacer un poco más. Las pequeñeces no son lo eterno, y lo demás, todo lo demás, lo breve, lo muy breve. Antonio Porcia. Aunque su fluida forma de mentir le otorgue 5 minutos adicionales para pasar al olvido como lo peor que le ha sucedido al Ecuador, y que seguimos demostrando que los corruptos siempre fueron ellos. Además, nunca más este país tiene que tolerar una transitocracia a la altura de los intereses de las élites, que a nadie se le persiga por haber servido con compromiso a su patria, que el Estado no sea cómplice de una usurpación de un cargo, que las instituciones no sean organizaciones utilizadas para delinquir, que el resultado electoral tiene que ser siempre en igualdad de condiciones, nunca más trabas, persecución o injerencia en la justicia para beneficiar o alterar la voluntad popular. No vamos a desmayar, seguiremos con valentía y con el arma de la verdad demostrando nuestro compromiso. Esta bancada seguirá demostrando su compromiso con el pueblo ecuatoriano para luchar contra la corrupción y por alcanzar justicia y no impunidad. La Contraloría tiene que dejar de ser el peaje donde se cobran y se reparten los frutos mal habidos. Que deje ya la Contraloría, que nunca más la Contraloría sea una herramienta que se utilice sistemáticamente para proscribir o perseguir a un movimiento político opositor o a un ciudadano en el Ecuador. El derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos. Luigi Ferrajoli. Pablo Celi debe darle sin duda la cara a las leyes del país.
su relación con la delincuencia organizada, el caso de Brecht y muchas causales más no pueden quedar en impunidad. Como le faltan argumentos y pruebas, se ha dedicado hoy solo a atacar, porque no ha tenido argumentos ni pruebas, solo a atacar. Y hoy esta asamblea ha recibido una clase de filosofía barata, pero por lo menos asistió, no como cuando era docente de la Universidad Central, que nunca asistía a darle clase a sus alumnos. Bien le haría también a esta asamblea, a todo el Ecuador, señores legisladores, censurar a un nefasto personaje como Pablo Celi, para que jamás vuelva a ejercer un cargo público y con eso librar de las garras de la corrupción a nuestro país. Por todo el Ecuador, por la verdadera lucha frontal contra la corrupción, que sea lucha contra la corrupción, ojo, no un show político. La historia debe vetar a Pablo Celi. Por eso hoy les digo a los 137 legisladores que no existe un solo motivo para dejar sin censurar en este juicio político a Pablo Celi. Se ha demostrado con todas las causales, hasta la saciedad, con todas las pruebas y argumentos de que tiene que ser sancionado y censurado políticamente. Y recuerden que el pueblo ecuatoriano está vigilante del accionar de esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Así